Estamos en estas charlas del Eco de Tandil. Ahora vamos a hablar con Santiago Coelho, científico de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo andás? Todo tranquilo, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Por favor, el nombre queda muy impactante para hablar, pero bueno, tandilense, que obviamente hizo sus caminos y ahora está allá. ¿Cómo fueron esos caminos y qué estás haciendo ahora? Bueno, yo viví acá hasta los 18, iba al cole de la Sierra, hice la primaria en la 34 y nada, después estudié ingeniería en La Plata. Ingeniería básica, no de sistemas ni nada por el estilo. No, ingeniería eléctrica. Bien. Y me gustó un poco, no del todo convencido que eso era para mí. Y nada, sobre el final de la carrera me salió una beca para irme a Inglaterra a hacer un doctorado más en temas de física de resonancia magnética. Entonces me mudé ahí, estuve 5 años trabajando ahí, básicamente en resonancia magnética aplicada al cerebro, en todo el tema de la ingeniería detrás, la física detrás de cómo modelar las señales que uno mide en el cerebro y cómo poder usar eso en aplicaciones médicas. Y después hace ya 3 años que estoy en Nueva York, trabajando también en el mismo tema, en distintos proyectos, pero más o menos en una misma línea. Y nada, eso. que es un montón. Sí, haciendo un poco de ciencia. Bueno, 8 años viviendo afuera, obviamente, entre Inglaterra y Estados Unidos. ¿Cómo llegaste a la Universidad de Nueva York también? Yo, creo que mi segundo año en Inglaterra, fui a un congreso que estuvo buenísimo porque era en Hawái. Tenía que presentar mi primer trabajo ahí y estaba a punto de presentar y vi que justo aparecieron 2 flacos, una mina y un flaco que son mis jefes sobre Nueva York, que yo ya los tenía refichados porque ya había leído miles de papers de ellos y sabía que eran muy, muy buenos. Y empecé a interactuar ahí también con un danés amigo de ellos y como que formó una colaboración con el colaborador de ellos. Y justo después él se tomó un año sabático para ir a Nueva York a trabajar con ellos. Y medio como que eso terminó coordinando que me invitaron 3 meses a trabajar, mientras yo todavía siendo estudiante de doctorado. Y nada, en esos 3 meses yo estaba como en Disney, porque disfrutaba trabajar con ellos el día a día. Y ahí me ofrecieron trabajo, entonces dije, bueno, espera que vuelvo, termino todo, dejo todo en orden. Esto fue en 2019 y ya en 2020 arranqué ahí en enero. Bueno, específicamente qué es lo que hacen? Sí, nosotros trabajamos, bueno, con resonancia magnética, una modalidad específica que se llama resonancia magnética por difusión. Y lo que hace esta modalidad es básicamente vos generás imágenes, pero estas imágenes tienen información de cómo se mueven las moléculas de agua que están dentro del cerebro. Si vos te fijas, no sé, en un vaso de agua tiene millones de moléculas de agua que tienen una energía térmica, entonces se están moviendo todo el tiempo y están chocando entre sí. Pero si te fijas en el centro del vaso de agua, la probabilidad de movimiento de una molécula en sí va a ser la misma en cualquier dirección, porque en cualquier dirección tiene moléculas de agua, entonces va a chocar y no va a haber una dirección preferencial. Si vos te fijas en las que están contra el borde del vaso, vos sabés que no van a escapar el vaso. Entonces, las que están cerca del vaso van a pegarle a la pared y van a rebotar. Entonces, la probabilidad de movimiento en esa dirección va a ser muchísimo más baja que en el resto. Lo mismo, en un vaso es una estructura mucho más simple. En un tubo también es bastante simple. A lo largo del tubo se pueden mover mucho más que perpendicular, porque perpendicular van a chocar con las paredes. El cerebro es básicamente una combinación de distintas estructuras. Entonces, la idea es, si vos me dices en muchas direcciones cómo se mueve, y tenés una idea de cómo es el tejido del cerebro, puedes como que hacer un proceso inverso y encontrar qué es la información de esa estructura. Claro. Un ejemplo sería, ¿viste los robotitos que limpian las rumbas? No sé. Sí. Si yo lo dejo en una habitación, empieza a moverse medio aleatorio. A lo que busca. Y más o menos termina limpiando todo. Pero si yo te muestro el recorrido que hizo el robotito, vos probablemente puedas adivinar, che, mirá, acá había una silla, porque dejaron estar las 4 huellas que no podía pasar. O un sillón, por ejemplo. O, por ejemplo, también una cama. Por las dimensiones, porque ya sabés más o menos qué forma tienen eso. Esto es lo mismo, pero con las moléculas de agua, y en vez de ser una sola, son un montón. Entonces, procesos estadísticos que tenés que analizar y eso, pero ese es el concepto. Obviamente que por ahí la gente no lo entiende, pero tiene muchas finalidades, me las contabas fuera de cámara. Claro. Sí, por ahí me fui mucho. No, yo encantado de escuchar la explicación. Pero el tema es, la utilidad de esto es básicamente el motivo por el cual hacemos todo esto es porque queremos encontrar, queremos poder detectar cambios muy chiquititos en el cerebro
de forma tal que podamos encontrar lesiones en el cerebro mucho antes de lo que se encuentran hoy por hoy con técnicas actuales de resonancia magnética. O sea, la resonancia magnética es genial porque no es invasiva, no hay radiación. Entonces, te puedes hacer miles de resonancias por año si querés y está todo bien. El problema sería es que hay un límite que es el daño que vos podés ver en el tejido. Claro. Llega un punto donde el daño, si es muy chiquitito, es indistinguible de un cerebro normal o, por ejemplo, del transcurso de la edad normal. Entonces, lo que nosotros creemos y tenemos un par de estudios intentando probar esto es que estas técnicas te ayudan a detectar mejor esto, en qué posición de la enfermedad estás. Y entonces usar eso para mejorar los tratamientos o empezar el tratamiento antes o tener un tratamiento mucho más específico del paciente. Pienso esto, ¿no? El tratamiento previo o el conocer. Esto tiene que ver con que todos los cerebros obviamente son sumamente distintos y eso me imagino que también complejiza el estudio de parte de ustedes. Sí, tenés variabilidad biológica, se dice que es no necesariamente vos vas a tener la misma densidad de neuronas que yo en una cierta parte del cerebro, pero el simple hecho de intentar medir esa densidad, por ejemplo, y cuantificarla y que en un escáner de resonancia yo te dé en vez de un mapa que simplemente tiene contraste entre tejidos, que el mapa tenga la densidad de los axones, ponele que son los cables que conectan distintas neuronas. Si bien yo sé que esta zona entre vos y yo puede variar entre 40 y 50%, pero si yo la mido y dice 65 o 15, ya eso te da muchísima más información y que tal vez es algo que no puedas ver a ojo desnudo en las imágenes convencionales. Entonces, ese sería como la diferencia. Claro. Pienso también en que también ayudaría mucho a, como decís, a la prevención y también a pensar el sistema de salud de otra manera, porque todo esto también va de la mano del sistema de salud y cómo la gente vive su vida cotidiana. Sí, ahí ya medio como empieza a escapar un poco mi expertise y me cuesta un poco más, pero sí, totalmente. O sea, hay un montón de consecuencias de que de repente, si puedes diagnosticar un montón de enfermedades antes, el desvío de los recursos de desarrollo pasa a estar de la etapa tardía a una etapa más temprana. Claro. Y en esa etapa temprana por ahí encontrás que hay un montón de actividades de la vida diaria que te ayudan a mejorar la enfermedad y no te tenés que centrar tanto en otros tratamientos que son los que se hacen ahora porque la detectamos mucho después. Estás en un lugar privilegiado, me imagino, que es Estados Unidos, donde entiendo que muchas veces se aportan todos los recursos a la ciencia y a la investigación. ¿Cómo eso va a decantar, me imagino, al mundo entero? ¿O cómo lo ves vos en esa perspectiva? Porque me imagino que todavía están en procesos. Sí. Tenemos un par de proyectos donde nos dieron cierto dinero a una entidad que es la que se llama Instituto Nacional de Salud, que es la que baja proyectos con dinero para que, o sea, la gente compite por esos proyectos y te dan financiamiento para que vos ejecutes un proyecto. Y tenemos varios que tienen buenos resultados que son sobre esto. Básicamente uno, por ejemplo, es tratar estos métodos en pacientes con esclerosis múltiple. Sí. Y la realidad es, una vez que esas cosas se sabe que funcionan, decantan y eso sirve para todo el mundo. Obviamente la ventaja competitiva, por así decirlo, la termina teniendo el que lo hizo, pero rápidamente, como es hoy, la mayoría de los científicos publican sus resultados y eso está disponible en cuestión de meses. Entonces, si ves que un tratamiento funciona, probablemente se pueda aplicar en cualquier lado. No tiene que ver con tecnología, tiene que ver con formas de entender el tratamiento. A ver, ojo, la tecnología también ayuda porque si vos tenés un escáner último modelo, vas a poder hacer cosas más interesantes, pero también lo cierto es que hay un montón de cosas que se están viendo que te das cuenta que termina habiendo un desarrollo de teoría y de software que los resonadores magnéticos son infinitamente complejos y los puedes exprimir muchísimo más de lo que en realidad se viene haciendo. Entonces, probablemente aunque tengas un equipo viejo puedas hacer cosas interesantes desde el lado de software porque tenés una teoría muchísimo más firme. Entonces, no me extrañaría que todo este tipo de cosas sean mucho más fáciles de transmitir a otros lugares con otros recursos. ¿Cómo se acopla tu formación más en ingeniería a todo esto que también va de la mano de la salud? Y bueno, yo ya te digo, vengo de la ingeniería, en el doctorado me volqué un poco más a física, pero siempre parte de la parte de ciencias duras. Y la parte de medicina, si bien me interesa, no es muy fuerte. Por suerte tenemos colaboradores y gente que se encarga de
de esa parte de los proyectos. Obviamente terminé aprendiendo un montón por ósmosis, por así decirlo, Claro. porque tenés que hablar de un cerebro y de las partes del cerebro, entonces anatomía terminás aprendiendo, pero igual siempre es como que, siempre que tengo que escribir algo o preparar una charla o algo, es como que hago un ping pong con gente que yo sé que sabe más que yo del tema, para decir, che, no estoy diciendo nada muy fuera, mal, ¿viste? claro. Así que, y pasa lo mismo de la otra forma. Pero está bueno, me parece bastante enriquecedor tener proyectos multidisciplinarios. Claro. Porque te obliga a hablar con gente que muchas veces pensás que habla un idioma distinto al tuyo. A mí me pasa durante el doctorado que para un proyecto colaboramos con gente que eran patólogos y literal eran las primeras veces yo les hablaba como si hablara contra un par de mi tema y en realidad ellos hablaban palabras distintas y conceptos distintos y había cosas que por ahí vos querías hablar de un concepto, pero para llegar a eso tenías que construir 3 anteriores, entonces es un buen ejercicio. Porque si no, también como científico mucha gente termina solamente interactuando en su nicho pequeño y también tiene los vicios esos de que no te expandís Obvio. y los otros campos tienen muchas veces muchas cosas para ofrecer. Y Está bueno. entiendo también que vivimos en un mundo hiperglobalizado donde requiere sí o sí que todo sea interdisciplinario y que todos se vayan mezclando. Sí, además de que diría que tienes más impacto mientras más campos abarcas. ¿Cómo sigue ahora, Santiago, tu vida, digamos? Yo justo ahora vine a pasar las fiestas, pero también tenía que renovar la visa, así que tengo para extender allá. Y en principio me voy a quedar 2-3 años más ahí. Y después... ¿Eso siempre, los proyectos van cambiando o siempre van...? Hay uno que es como el principal, que cuando yo llegué era por 5 años con posibilidad de extensión, que ese es como que da la principal línea de financiamiento. Después hay un par más y yo también tengo ganas de empezar a tener los míos propios, entonces es como que en principio seguiría esa línea. El trabajo del día a día va a ser bastante parecido, porque ya ahora tenemos como proyectos principales y proyectos secundarios donde cada uno invierte su tiempo libre. Así que en eso no creo siempre en el marco de lo que es tu formación, digamos. Sí, siempre en resonancia magnética y para el cerebro. Hay algunas cosas que hago por ahí con próstata, ponele, o qué más, o páncreas, pero siempre el cerebro. Son muchos los organismos, yo sé que no soy de salud, pero ¿por qué el cerebro? ¿Cuál es la fascinación también tuya por el cerebro? Es una gran pregunta. Así rápido te diría que es el más complejo a nivel de estructura, al menos para mí. Y también está bueno de que hay muchísimo financiamiento. Y eso genera que, al menos en resonancia, siempre la vanguardia... Yo soy una persona más que nada técnica, entonces me gustan las ecuaciones, me gustan cómo funciona la resonancia. Y siempre lo más complejo se desarrolla primero en el cerebro y después decanta los distintos órganos. También por un tema de que tenés otras complejidades. Poner el corazón está latiendo, entonces es difícil adquirir imágenes de un órgano en movimiento. Tenés que tomar ciertos recaudos que con el cerebro no tenés. Entonces, si vos comparás la complejidad de un método top de investigación en el cerebro y el corazón, hay 15 años de diferencia. Pero porque el corazón tenés que resolver problemas que en el cerebro no. Entonces, me parece muy interesante poder ir al límite de donde está, qué es lo máximo. La matriz de toda persona, casi. Claro, y además de que también hay un montón de cosas del estilo, con una técnica de resonancia magnética puedes analizar la conectividad entre distintas regiones y un montón de cosas que por ahí creo que los otros órganos no les faltan, no tienen, entonces eso lo hace más interesante, digamos. Obvio. Más desafiante sería la palabra. Así que el cerebro es lo tuyo. Sí. No te va de ahí. A ver, resonancia magnética, pero aplicación. Sí. Lo último que te pregunto, que siempre me gusta cuando hay gente que ha tenido grandes experiencias también afuera, que hablar también sobre lo cotidiano. Hay muchos científicos y mucha ciencia muy buena en Argentina. Sí, totalmente. De hecho, yo termino allá en Inglaterra en un primer momento, porque un profesor que era científico en la Universidad Nacional de La Plata, que era donde yo estudiaba, se mudó a Inglaterra porque tenía ganas de probar algo nuevo, y el que era su mentor en La Plata, que volví a visitarlo varias veces, que Carlos Murabchik, muy reconocido en ingeniería en La Plata, cada vez que podía hablar con él te das cuenta que son gente que piensa muy distinto y que, en el buen sentido, que te da un valor agregado conversaciones con él, y en el nivel científico ahí está lleno de gente, así que es recontra valiosa.
Santiago, muchas gracias y éxito en lo que se viene. Bueno, gracias a vos. Santiago Coelho en estas notas del Eco de Tan.